Muy buenas tardes, esta tarde de martes que parece lunes, pero es martes, así que vamos a tener una jornada laboral más corta esta semana. Bienvenidos al ciclo presidenciables que organiza el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos aquí con Max Colodro inaugurando esta serie de entrevistas y bueno, lo vamos a hacer con uno de los candidatos a las primarias que ha sido por distintas razones tema toda esta semana. Dio que hablar en entrevistas, en el debate de la semana pasada, con la presentación de su programa. Además, ayer asumió su tercer periodo en el municipio de Recoleta, tuvo cumpleaños, así que felicidades también, y amaneció primero en la encuesta Academ, así que ya me imagino que todos saben que me refiero a Daniel Jadwe. Muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Angélica. Muy buenas tardes a usted y a Max. Hola, Max, ¿cómo estás? Mucho Hola, gusto. Daniel. Un Buenas saludo tardes. además a todos y todas quienes están viendo este programa. Oiga, cualquier rating, veo que sube y sube la gente Impresionante. que va llegando. Así que supongo que por usted. Oiga, y antes de empezar con las preguntas, tenemos que aprovechar bien el tiempo, pero antes de empezar con las preguntas, le voy a dar el pase a Max, que es el verdadero dueño de casa, es el director del Magíster, para que salude al público. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Daniel. De verdad te agradezco Gracias, Max. la buena disposición a partir con nosotros de este ciclo de conversación con los candidatos presidenciales. Lo hicimos el año 2017 ya, fue una experiencia muy exitosa. Ahora lo tenemos que hacer a distancia, obviamente, con los resguardos propios de la pandemia, pero con la cercanía y el afecto de poder conversar con las alternativas presidenciales para esta elección en un año tan importante. Este domingo que viene se inicia el proceso constituyente. Después de un largo recorrido se inicia finalmente la discusión sobre la nueva constitución y estamos a puertas de una elección presidencial muy importante a fin de año, donde, como bien decía Angélica, Daniel Jadwe es uno de los protagonistas, ha estado en los primeros lugares en las encuestas. Efectivamente la Academ de este fin de semana confirma que Daniel Jadwe está entre las alternativas más competitivas y por eso, entre otras cosas, quisimos partir este ciclo de conversación con los candidatos presidenciales con él. Quiero agradecerle de nuevo a la gente que nos acompaña. Tenemos efectivamente mucha gente, hay mucho interés en escuchar las opiniones y esta conversación con Daniel Jadwe, y quiero decir que me siento muy honrado de estar acompañado por Angélica Bulnes, profesora de nuestro magíster y periodista de Tele 13 Radio. Te devuelvo la palabra a ti, Angélica, para que iniciemos esta conversación con Daniel. Ya, gracias, Max, encantada por la invitación. Encantada por la compañía y bueno, alcalde, ya no sé cómo decirle, si alcalde, si candidato, precandidato, bueno, todas las anteriores. ¿Me puede decir compañero, Angélica? Bueno, compañero, oiga compañero, yo sé que usted no cree mucho en las encuestas, pero igual le veo la cara de contento cada vez que mencionamos que está arriba en las encuestas. Y ya que está arriba en las encuestas, partamos hablando de ejercer el poder en estos tiempos. Se pregunta en otro momento, un cambio de época importante, se preguntaba Maquiavelo en El Príncipe, si para gobernar es mejor ser temido o ser amado. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa Daniel Jadwe sobre eso? Ser querido, más que ser amado, porque amado tiene una connotación distinta, pero siempre es mucho mejor ser querido. Es por lo menos así como me siento. De hecho, nuestra candidatura ni siquiera la definieron los partidos, la definió la sociedad una vez que fue queriendo cada vez más las iniciativas que salían de Recoleta y que empezaban a ser copiadas en todas partes de Chile, ¿no? Y empezaron todos a imaginarse la posibilidad de tener un país donde los arriendos fueran a precios justos, donde los libros fueran a precios justos, donde los medicamentos, los lentes, los audífonos estuvieran al acceso, sin regalar nada, pero que efectivamente fueran a un precio asequible que permitiera que con los salarios que hoy día la gente tiene pudieran resolver muchas más necesidades materiales e inmateriales de las que podían resolver antes de esta medida. Y por lo tanto fuimos creciendo, pero de la mano del cariño que se fue anidando, vuelvo a decirlo mucho antes, que cualquier partido se convenciera de que teníamos una candidatura. ¿Le costó convencer a su propio partido de que usted era querido por A fuera ver, del partido? más que si me costó a mí convencer a mi partido, al partido le costó convencerse. Uno cuando mira la historia del Partido Comunista, en 109 años de historia hemos llevado 3 veces candidato propio,
y todas las otras veces, que no son pocas, hemos apoyado candidatos de otros partidos bajo la tesis, bajo la premisa de los frentes amplios, no de esta política de alianza lo más amplia posible. Entonces es un partido que no está acostumbrado, entre comillas, a liderar los procesos, sino que más bien acompañarlos desde una perspectiva que además siempre se nos reconoce como los más leales, los más comprometidos con el programa, los que vamos a estar cumpliendo nuestros compromisos hasta el final, y eso lo acredita la historia del partido, ¿no? Daniel, antes de darle el pase a Max, una pregunta. ¿Y usted cree que si el partido, usted era el candidato natural de su partido, o el partido se hubiera podido escoger, si usted no hubiera empezado a generar este arrastre, hubiera escogido a otra persona? A ver, yo creo que claramente, si yo no hubiera tenido la aprobación ciudadana, el partido tenía muchos otros liderazgos a los cuales poder echar mano, ¿no? Tenemos 2 exministros bastante bien evaluados en el gobierno de la presidenta Bachelet. Recuerdo que la exministra Claudia Pascual estuvo durante todo el tiempo que se mantuvo en el gabinete como una de las ministras mejor evaluadas, que además logró sacar el Ministerio de la Mujer, logró sacar el aborto en 3 causales, logró sacar la ley de cuotas. Entonces, había nombre, ¿no? Pero efectivamente el partido al final se rinde a la evidencia de lo que no van diciendo las encuestas, sino que lo que va pasando, esto que, por ejemplo, una iniciativa que nace en un municipio que es un municipio pericentral, termina siendo copiada por más de 200 municipios, no había pasado nunca en la historia de Chile, ¿no? Que efectivamente cada una de las iniciativas que surgen en Recoleta sean miradas y sean empezadas a replicar, que algunas hayan escalado a políticas nacionales, como el caso de Escuela Abierta, ¿no? Que nacen en la escuela, en la Municipalidad de Recoleta, y a los 2 años el Ministerio de Educación el que las toma y dice, las vamos a implementar porque es una muy buena forma de luchar contra las drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto empieza a crecer en un reconocimiento que viene desde la ciudadanía, apoyado por la institucionalidad. Yo les comento que nosotros en 4 años recibimos más de 8 premios de universidades, de facultades de administración pública, de facultades de innovación política, premios internacionales por política migrante. Luego nos logramos certificar, que no es fácil certificar procesos en una municipalidad ISO 9000 y ISO 37001, que la certificación internacional antisoborno y anticorrupción. Son procesos que además somos la única institución en Chile que tenemos la certificación antisoborno y anticorrupción. No hay otra, digamos, no hay otra institución ni pública ni privada, ¿no? Entonces, además una certificación bastante novedosa, bastante contemporánea, y por lo tanto eso todo como que va sumando, ¿no? Y además es una tras otra, y se van sumando como en un riego por goteo que al final uno no se da cuenta y de pronto florece, ¿no? Y ya no hay nada que hacer. Daniel, ¿cómo te explicas tú el que en Chile hoy día, por primera vez primera vez en la historia, exista la posibilidad real de que haya un presidente comunista? Ni siquiera en el Chile de los 60, en un Chile donde estábamos en el contexto de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de la Guerra de Vietnam, ni siquiera en ese contexto fue viable tener a un candidato comunista con opciones reales de ganar. Sin embargo, en el mundo de hoy, en este Chile sacudido por el estallido social y por la pandemia, se ha dado esta circunstancia de que por primera vez tenemos la posibilidad de ver a un candidato comunista punteando en las encuestas y efectivamente con posibilidades reales de ganar esta elección. ¿Cómo te lo explicas tú eso? A ver, yo creo que es multivariable. Uno podría partir de lo más teórico a lo más vivencial y a lo político. En lo teórico, uno podría decir, mira, en Chile se instaló el neoliberalismo de laboratorio, ¿no? Sin ningún contrapeso. En tiempos de dictadura se instala un programa que en ninguna parte del mundo se ha logrado instalar en democracia, porque efectivamente cada vez que un gobierno ha tratado de imponerlo, termina con la experiencia de Macri o con las protestas en Ecuador o con las protestas, la verdad, que en varias partes del mundo. Entonces uno podría decir que en ese modelo, que es la última fase del desarrollo capitalista, es donde, en términos de teoría de conflicto, se agudizan de mayor manera las contradicciones del modo de producción. ¿A qué me refiero?
Imagínate un modo de producción que es capaz de generar al mismo tiempo, de manera simultánea, tremendos niveles de riqueza, es también capaz de generar tremendos niveles de incertidumbre, de necesidad, de temor a vivir, de temor a envejecer, a enfermarse, a no poder trabajar, ¿no? Y esto empieza a despojar de sentido a la vida. ¿Y por qué aquí? Porque aquí se le prometió a mucha gente que si hacían todo lo que el modelo les pedía, ¿no? Iban a tener una buena vida. Y mucha gente, recuerda que el Partido Comunista en el 90 ya tenía las mismas demandas que existen hoy día, las mismas. No hay ninguna demanda que sea nueva a partir del 18 de octubre del 2019, ¿no? Pero sin embargo, hace 30 años nosotros éramos minoría absoluta, éramos 5%, y la mayor parte de los chilenos le creyó a la promesa de la AFP, le creyó a la promesa de la ISAPRE, le creyó a la promesa de este modelo que se vendía como el modelo de exportación de Chile en la política habitacional, y 30 años después se dieron cuenta que efectivamente todas esas promesas sucumbieron, ¿no? Entonces, sea esa variable por una parte, la otra la variable política. Yo creo que en este país, en el mismo modelo, se hizo durante mucho tiempo énfasis en la gestión, en la capacidad de gestión. Y los proyectos políticos comenzaron a ser mirados por su capacidad de transformar la realidad a través de una capacidad de gestión exitosa. Entonces, efectivamente, Recoleta, ¿qué es lo que muestra? Que con muy pocos recursos, digamos, comparado con otras, ¿no? Logra hacer una gestión tremendamente exitosa, que logra abaratar, facilitar, simplificar la vida de sus habitantes, y que es tan revolucionaria que empieza a ser copiada incluso por los oponentes de esta gestión, ¿no? Ahí está el segundo. Y lo tercero, claro, es parte de un proceso, yo creo que de agotamiento de el modelo. En definitiva, que esto también tiene que ver más con teoría económica dura. La tendencia decreciente de la utilidad que Marx descubre en la teoría del capital, y la tendencia natural a la concentración, llega un minuto en que cuando tú ya tenés, porque son estos dos elementos los que logran, o más bien obligan a la globalización neoliberal, ¿no? ¿Ah? Pero cuando tú llegas a consolidar las empresas transnacionales a nivel global, vuelves a ser víctima de la tendencia decreciente de la utilidad. ¿Y cómo las resuelve el modelo neoliberal? Aumenta el valor del costo de la vida, baja relativamente los salarios, traspasa el proceso final del proceso productivo al consumidor para que el consumidor trabaje gratis para la empresa y le pague. Esto de comprar los muebles desarmados, esto de llegar a la bencinera a echarse benzina, esto de tener que ver cine en la casa con Netflix para no tener que invertir en infraestructura. Entonces, efectivamente, además, se da la obsolescencia programada que te obliga a comprar productos que tú sabes que en 2 años van a empezar a funcionar mal para tener que comprarlos de nuevo. Y además quieren pagar menos impuestos, y además está el reemplazo del trabajo humano por el trabajo mecanizado, tanto en la inteligencia artificial como el trabajo manual. Entonces la gente empieza a mirar que proyectado este modelo al futuro, no hay salida. ¿Qué hacemos? Mira, ya, todos los que estudiaron economía pueden recordar que en la década del 80, cuando te hablaban de pleno empleo, te hablaban de 3%. Hoy día el pleno empleo ya lo sitúan en 6%, porque el desempleo estructural va a ir creciendo. Y cuando tengamos 10% de desempleo estructural, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se hace cargo? En la época de la esclavitud, por lo menos, el dueño de los esclavos tenía que darle alimento. En la época del capitalismo, el que no tiene trabajo no come nomás. Oiga, y espera, y ahí entra usted, ya, en el final de este ciclo, quiere cambiar el modelo con su programa, el 209, le digo yo, por las 209 páginas que tiene, que es ambicioso. Ahora van como en 240 con las incorporaciones de la ciudadanía. Eso me gustaría saber. No, afinándolo. Hay una invitación, cuando lo presenta, hace como 10 días, hay una invitación a la ciudadanía a incorporar, a agregarle cosas, y la verdad es que por lo menos a nivel de la élite también se lo tomaron a pecho, porque su programa ha sido ampliamente escrutado y desde distintos ámbitos, y le han criticado cifras, le han criticado distintos aspectos. Ya, y entonces, de todo eso que ha aparecido, dígame una cosa, con respecto al programa que presentó inicialmente, ¿en qué ha cambiado de opinión? A ver, ¿qué ha ido cambiando? Mira, hay un tema con la OTEC
que nosotros estábamos planteando efectivamente traspasarlas todas a las universidades, que hay ahí algo que ajustar, nos han hecho algunas recomendaciones que vamos a mirar con bastante detalle. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, que al principio nosotros estábamos en la tesis de nacionalizar los fondos de pensión, y en el programa definitivo que presentamos esto deja de ser así porque entendimos que ya no era viable políticamente, ¿no? Y por lo tanto construimos un sistema en donde las AFP salen de nuestro modelo de pensiones, pero dejamos que la gente tenga la libertad de elegir qué quiere hacer con sus platas cuando se jubila. Las puede retirar, las puede pasar al nuevo sistema, o las puede dejar en la AFP y que la AFP le siga entregando la pensión miserable. Hay varias cosas que han ido cambiando. Hemos profundizado el tema, por ejemplo, de la entrega de más competencia a las regiones y a los gobiernos locales, más autonomía, más competencia y más recursos, de tal manera de empezar a deconstruir este Estado central omnipotente que hay en nuestro país, y que hoy día de verdad que es un tremendo obstáculo para resolver las necesidades de la gente, ¿no? ¿Y qué otra cosa ha cambiado? Yo veía en la entrevista que le hicieron en el Mercurio a Ramón López, su asesor económico, que hablaba del impuesto de salida. Le preguntaban por el impuesto de salida. Entonces, ¿cómo va a operar este impuesto que si yo saco mis platas de Chile, me van a cobrar un impuesto? Y entonces es que preguntan, no es, pero espérate, ahí no, es que hay un error conceptual ahí, Angélica. ¿ya? No es si sacas las platas de Chile, es si cambias tu dirección tributaria. Ya, perfecto. Si te vas del país. Y ahí Ramón López decía, la verdad es que a mí no me gusta, no sé si vamos a ir con eso. Yo creo que Ramón López... fuertes, controladores. ¿Usted Ramón López va perdiendo en la discusión de los economistas en ese punto específico. Porque él dice que generalmente mira, en el comando se hace lo que él... es que, por ejemplo, en la reforma tributaria, Ramón López, y yo coincidía con él, era el que estaba por la reforma incluso de 12%, ¿no? Y habían miembros del equipo que decían, no, 12 es mucho, ¿no? Quedémonos en 8. Bueno, ahí se impuso la tesis de Ramón de llegar al 10%, porque además, mira, hoy día salió un análisis de algunos economistas que trabajan en la DIPRES, y efectivamente nos decían, mira, no solo es viable, sino que es absolutamente necesario. Sin esa reforma, cualquiera que prometa que los problemas de Chile se van a resolver, le está mintiendo a Chile porque la plata no alcanza nomás. Pues vienen 2 años en donde, además de hacer el programa, vamos a tener que apalancar la economía, vamos a tener que ayudar a las pymes, vamos a tener que seguir entregando apoyo a las familias porque vamos a seguir en pandemia y vamos a tener que seguir enfrentando la pandemia. Entonces, si hay algo a lo cual nosotros no estamos disponibles, es para efectivamente farrearnos esta oportunidad de transformar el país, mintiéndole a Chile que vamos a poder hacer lo que queremos hacer y lo que el pueblo demanda, ¿no? Pero que al final le vamos a tener que decir, oye, como se ha dicho 30 años, esta es la plata que teníamos, no nos alcanzó para más. Yo creo que eso ya no es posible, ¿no? Además que hay una brecha que hay que cerrar. Los países que hoy día son países desarrollados, que aseguran una vida digna para sus ciudadanos, cuando tenían nuestro nivel de ingreso per cápita, recaudaban 34% del PIB. Y nosotros recaudamos solo 21% del PIB. Es decir, a todas luces, ¿no? Lo que hoy día Chile recauda no alcanza para asegurar una vida digna a todos sus habitantes, ni para asegurar un piso, ya abandonando esta política de gobernar con los promedios, sino que preocupándonos de que en la senda del desarrollo nadie se quede atrás, preocupándonos no de la media, sino que de los que están más abajo en la pirámide. Daniel, si ustedes llegan a ser gobierno, si Daniel Jadwe termina siendo el próximo presidente de Chile, ¿existe o no existe la posibilidad de que los fondos previsionales que todavía quedan en las AFP sean nacionalizados o expropiados por el Estado? Con nuestro programa, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Eso está completamente descartado. Completamente descartado. Ok. Y la posibilidad entonces es que la gente tenga la alternativa... Max, me reí mucho el otro día porque alguien tuiteó, oye, estuve toda la noche leyendo el programa de Jadwe buscando las expropiaciones y las estatizaciones y no las encontré. ¿Qué hacemos? Bueno, no, yo creo que efectivamente hay algunos que quieren discutir con caricatura, pero cuando uno va al programa riguroso no hay ninguna posibilidad. En ese caso, por lo tanto, lo que se va a plantear es más bien una alternativa pública, estatal, para que la gente pueda voluntariamente mover sus ahorros a una entidad, ¿no? Es que son dos discusiones distintas. La AFP para nosotros no tiene ningún rol en asegurar las pensiones dignas de aquí para adelante. Se diseña el sistema
bajo los dictámenes, bajo las recomendaciones que hace la OIT de los 3 pisos de seguridad social. El primero, que es el que asegura el Estado con cerca de un 3,2% del PIB, para asegurar una pensión básica universal a todos y todas, no importando si trabajaste remuneradamente, si cotizaste o no, que equivale al 75% del salario mínimo, ¿no? Eso ya implica llegar a entregarle pensión a un 30% que hoy día no recibe y aumentarle inmediatamente sobre un 60% a las pensiones básicas que hoy día tenemos, ¿no? Lo que es algo que está muy por sobre cualquiera de los proyectos que se ha presentado. Hay un segundo peldaño que es tu contribución, la contribución del trabajador, ¿no? Que esa va a una cuenta individual, pero que es nocional, no puedes retirar la plata, que esa te aumenta en una proporción similar a lo que equivale tu poder de cotización, ¿no? La pensión básica. Y hay un tercer peldaño, que es la contribución del empleador, ¿ya? Entre las 3 llegan a 18%. ¿Y cuál es esta gracia? Es que la contribución del empleador va a ser solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Intergeneracional porque los que están trabajando le pagan a los que ya no trabajan, ayudan a mejorar las pensiones de los que ya no trabajan, ¿no? Pero además, dentro de la misma generación, los que más tienen ayudan a mejorar las pensiones de los que menos tienen, y los hombres de las mujeres, porque el castigo que sufren las mujeres por la maternidad, mientras no se avance en la corresponsabilidad y en el Sistema Nacional de Cuidado, es mucho, y tienen efectivamente un 27% menos de pensión a exactamente los mismos años de cotización. Entonces, todos estos temas se resuelven y vamos hacia un sistema de reparto tripartito, contributivo y solidario. Alcalde, déjeme, su programa es corto de ambición, no está. Yo no sé cuántos años necesita para implementarlo, pero para eso se necesita plata, entre otras cosas, de un royalty a la minería, un royalty más exigente, se va a modificar el actual, y entonces, y para eso es importante entonces que se mantengan las ventas, además de que, bueno, que ojalá idealmente el precio del cobre esté lo más alto posible, pero que se mantengan las ventas. Pero por otro lado está la tensión con el planeta. Entonces, ¿cómo se concilia, por un lado, que hay que extraer cobre? Ojalá, o sea, no sé qué va a pensar usted, pero bueno, eso es una fuente de ingreso importante con nosotros, pero que también la minería sabemos que tiene un efecto sobre, en términos de contaminación, sobre la naturaleza. Entonces, ¿cómo concilia esos dos aspectos? A ver, primero, en el capítulo medioambiental hay una fuerte inversión en ciencia y en tecnología, de tal manera de premiar la reconversión productiva hacia la energía y hacia los procesos verdes, ¿no? Que incluso van a terminar pagando menos impuestos que quienes no lo hagan, ¿no? Lo segundo... Yo sé eso, pero en el fondo, ¿nos pasamos a energías limpias para seguir extrayendo lo mismo o más? No. ¿O nos pasamos a energías limpias para extraer menos? Esta era la segunda parte de la pregunta. Además, generamos un fondo de inversión para promover la inversión productiva y el emprendimiento de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, en aquellos que requiere la minería como en aquellos que emanan desde la extracción, de tal manera de poder ralentizar la extracción y aumentar la recaudación y el ingreso por la vía de industrializar el país, ¿no? A través de, y generando además empleos de mejor calidad, a través de una política industrial, con un Banco Nacional de Desarrollo, con o sea, se triplica la inversión en ciencia y tecnología. Es más, estamos planteándonos que al segundo año ya deberíamos tener el doble de los investigadores y científicos por millón de habitantes que tenemos hoy día. ¿Y esto por qué? Porque queremos efectivamente además promover una industrialización verde. Estamos planteando la industrialización del litio, estamos planteando una industria nacional del hidrógeno verde, estamos planteando además que efectivamente podamos llevar un proceso de recambio de las fundiciones que nosotros hoy día tenemos, de tal manera de dejar de vender cobre concentrado para que no nos sigan, casi un garabato, para que no nos sigan perjudicando con todo lo que se llevan en el cobre concentrado. Tú sabes que cuando se vende una tonelada de cobre concentrado, va molibdeno, plata, oro, claro, tierras raras, que hoy día son casi más caras que el cobre y que nosotros las regalamos.
Pero todos esos cambios requieren, o sea, claro, es fantástico pensar en eso, pero eso no pasa de un año para otro. O sea, aumentamos la dotación de No, investigadores, pero los investigadores tampoco empiezan a producir patentes de un día para otro. O sea, sí, toma pero, más de 4 años, o puede tomar pero 4 años. no, La no, plata la vamos a tomar necesitar menos, rápido. puede tomar menos, porque hay un tema. Nosotros vamos a terminar con la ley reservada al cobre. Ahora, hay mucha gente que piensa que la ley de reservada al cobre ya dejó de existir, pero seguimos dándole el 10% a las Fuerzas Armadas. Hay que pasar a un financiamiento de las Fuerzas Armadas que sea cuatrienal o quinquenal, pero efectivamente dejar que Codelco se pueda capitalizar de tal manera que pueda efectivamente invertir, ¿no?, en industrializar y agregarle valor a la extracción. Pero además estamos pensando en un royalty no solo para esos recursos naturales, estamos pensando para toda extracción de recursos naturales. Pero Estamos entonces eso pensando, significa que vamos a extraer menos y vamos a ganar más. exacto, Ya. como lo hacen los países desarrollados. Voy a ser presidente, voy a estar ahí para cobrarle la palabra. Encantado, Daniel, bienvenido. te quiero llevar de nuevo a la arista política. Estuvieron muy, muy cerca de poder integrar a Paula Narváez, a la candidata del PS y del PPD, a la primaria del sector, a la primaria de Apruebo Dignidad. Fue cosa aparentemente de minutos. Habría sido sin duda un cambio enorme en la política chilena, haber logrado efectivamente quebrar la relación entre la DC y el PS, que ha sido de alguna manera uno de los ejes políticos de la transición a la democracia desde el año 90 en adelante. Me gustaría saber cuál es tu opinión de por qué no se pudo al final, por qué no fructificó, y si no sienten que al final debieron haber hecho a lo mejor un esfuerzo mayor para lograr un objetivo tan importante. A ver, nos hubiese encantado hacerlo, pero efectivamente aquí lo que faltó fue transparencia y honestidad en nuestros interlocutores. Y yo no tengo problema en contarlo. A mí me llamó Álvaro Elizalde a las 11 de la mañana, me plantea esta tesis de que el PS estaba haciendo un giro. Dicho sea de paso, el PS era el único partido que había estado luchando por la unidad desde un comienzo, no así el PPD, la ADC y otros que habían repetido 2 días antes que no podían ir con el PC a ninguna parte, que las diferencias programáticas eran significativas. Después voy a decir algo sobre esto, porque esto era una simple excusa para tratar de excluirnos nomás. Entonces, cuando el PS nos llama y me plantean esto en la mañana, yo le digo, bien, vengan. Además, nos comprometimos a aceptarlo y a tratarlos como socios estratégicos, digamos, ¿ya? Y eso quedó sellado. Pero en el minuto en que yo hablé con Álvaro Elizalde, Heraldo Muñoz seguía siendo candidato. Heraldo Muñoz renunció a las 4 de la tarde en favor de Paula Narváez. Entonces, cuando había que firmar a las 5 de la tarde, sin decir agua va, Álvaro Elizalde se presenta con un paquete de contrabando que traía, ¿no?, como decían en esa talla que tiraron de la explicación en fácil del conflicto de ese día, ¿no? 3 amigos estaban en una fiesta, llaman a una amiga para que se viniera a la fiesta y la amiga le dice a los amigos que quiere traer a la ex polola de uno de los que estaba en la fiesta, a otro amigo que le había pegado al otro que organizaba la fiesta. Entonces al final termináis diciéndole a la amiga, mejor quédate en la casa y no vengáis, porque efectivamente, sin que nadie hubiera dicho agua va, sin que el PPD hubiera dicho, mira, también estamos pensando un giro, sin que los liberales hubieran hecho algo un poco más amistoso, porque fueron muy hostiles además contra nuestra candidatura. Tú nunca has escuchado a ningún dirigente del partido nuestro o de cualquiera de los partidos que componen esta candidatura hoy día, Igualdad, Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, los socialistas allendistas y los socialistas por Jadwe, nunca le has escuchado decir, no, es que Chile se merece más que algunos de los otros candidatos, o mira, no estamos preparados, o esto no asegura gobernabilidad. Fueron demasiado hostiles. Entonces, nosotros no podíamos, porque además, este paquete de contrabando venía con algo que era además peor, ¿no? Cupos parlamentarios asegurados y blindados para toda la coalición. Es decir, no venían efectivamente a hacer una alianza política. Venían a tratar de salvar los muebles del desastre electoral que habían tenido 2 días antes. Y eso para nosotros no es legítimo nomás políticamente. Y esto supone pero, Max, te quiero hacer un comentario. Hemos seguido las conversas y yo te puedo asegurar eso te iba a preguntar. que nuestra candidatura y el Partido Socialista va a converger
No sabemos si antes de la primera vuelta, yo creo que hay muchas posibilidades, porque cuando tú, mira, dicen que mañana Paula presenta su programa, te vas a dar cuenta que tiene más similitudes con el nuestro que con cualquier otra campaña que tengan, porque hemos hecho un programa sumamente riguroso y serio, ¿no? Viable, que quizás como todos los programas, yo les recuerdo que el programa de Piñera que presentó hace 4 años atrás era para 8 años, no para 4, porque uno sabe que los cambios que estamos planteando se van a hacer en más de 4, pero tú le cambias la dirección, cambias el trayecto país, y esto es lo que estamos apostando. Y te puedo asegurar que vamos a seguir trabajando. Hay una cantidad enorme de las bases socialistas, de las bases del PP, que ya están en esta campaña. Si yo, a pesar de que no creo en la encuesta, soy sociólogo, algo entiendo, te puedo decir que si eso no estuviera pasando hoy, no estaría marcando lo que marco en ninguno de los otros. Y la posibilidad de converger eventualmente en una segunda vuelta con lo que va supuestamente a representar la candidatura de Jasna Proboste, con una candidata demócrata cristiana, en definitiva. ¿Existe esa posibilidad? Nosotros vamos a estar completamente disponibles para aquello, lo hemos dicho desde el primer día. Y hoy día más confiado, yo solo una vez he estado de acuerdo con Insulza, que fue cuando dijo que él no creía en las candidaturas de emergencia, ¿no? Las candidaturas, tú sabes, que dependen de una historia, de una consistencia política, de una inercia que trae el movimiento que tú vienes haciendo en política, y por lo tanto, sacar una candidatura de último minuto siempre es complejo. Siempre es complejo, y uno puede cometer el error de dejarse engañar por algunos chispazos de la coyuntura, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Al menos sabemos que con Jasna es mucho más fácil conversar. Yo te recuerdo que cuando Jasna declaró que ella era partidaria de que fuéramos a la primaria todos juntos, que era lo que nosotros estábamos proponiendo, ¿no? Marta Larraechea, esposa de uno de los expresidentes de la Concertación, le mandó a decir que estaba equivocada de partido y que se fuera al PC y que renunciara a la ADC. Entonces, ahí yo veo una diferencia grande entre esa candidatura y la que representaba Jimena Rincón, que la vetó Paula Narváez, o la que representaba cualquier otra posición de las más conservadoras de la ADC. Creo que con ella y con Carmen Frey es mucho más fácil acordar apoyos de segunda vuelta. Oiga, y esa convergencia, perdón. Dale, Max. Sí, y esa convergencia puede ocurrir, o sea, es viable, aunque el que pase a la segunda vuelta sea Jasna Proboste y no Daniel Jadwe. Mira, nosotros lo hemos dicho de todas las formas posibles, Max. Nosotros no nos vamos a demorar ni un minuto en tomar la decisión que haya que tomar para asegurar que el próximo gobierno no sea de derecha. Okay. Y esperamos que todos se comprometan a lo mismo. Nunca hemos tenido, mira, en los 109 años, lo que tú me estás preguntando lo hemos hecho la absoluta mayoría de las veces. Y el problema que tiene el sistema político en nuestro país es que hay un buen lote de dirigentes que no quieren participar de nada que no dirijan ellos, ¿no? Porque ellos se relacionan con el poder de una manera distinta a la nuestra. Entonces, efectivamente, a ellos les cuesta mucho más que a nosotros tomar esa decisión. A nosotros, además, nosotros estamos acostumbrados a jugar el juego de la democracia cuando nos gustan las reglas y cuando no nos gustan. En el 90 no nos gustó la salida pactada y empezamos a participar al tiro. Muchos nos criticaron y hoy día están todos los que nos criticaban participando, ¿no? En el pacto del 15 de noviembre, nosotros queríamos firmar un pacto, pero que incorporara desde el primer minuto a la mujer, a los pueblos originarios, al distrito del exterior, ¿no? Y no fue posible, y después lo tuvieron que corregir, pero independiente de aquello, no lo firmamos, pero al día siguiente ya estábamos embarcados en que había que participar, porque la tesis del PC, que yo siento que tiene una conducta intachable a lo largo de la historia de Chile, es participar de todos los espacios democráticos que se van abriendo, siempre en todo lugar, no como otros que cuando no les gustan las reglas ni los resultados organizan golpes de Estado. Oiga, Daniel, entonces usted ve improbable la posibilidad de que se pudiera producir una segunda vuelta, un enfrentamiento entre usted, si es que gana la primaria, o Gabriel Boric versus Jasna Proboste. ¿Eso no debería pasar? No sería la primera vez en la historia que la derecha deja caer a todos sus candidatos para tratar de evitar que gane la izquierda, ¿no? Esto ha pasado más de una vez en la historia de Chile. Pero yo no sé hoy día si en particular Jasna Proboste se sintiera cómoda en ese escenario, jugando ese rol. Y yo creo que eso es lo que ha hecho, de una u otra manera, ¿no? Que se demore tanto en definir. Porque tú, o sea, nadie entiende, ella está
de presidenta del Senado ha jugado un rol bastante destacado, pero los tiempos se agotan. Entonces, desplegar una campaña presidencial, yo ahí vuelvo a decirlo, la única vez que he estado de acuerdo con Insulza en los últimos 30 años, esto de candidaturas de emergencia, o sea, es como, no, yo es más, estoy casi seguro que por más que ella emprenda la candidatura, no va a tener tiempo para desarrollar, ¿no?, lo que se requiere para pasar a segunda vuelta. Y yo creo que la segunda vuelta más probable es alguien de nuestro pacto, que además creo que tenemos la primera opción, versus alguien de la derecha, porque creo que también las candidaturas de la derecha que tratan de competir con Lavín son todas casi candidaturas de emergencia. Briones, Sichel, por más que los tratan de inflar, Usted por más que prevé un tratan escenario que es usted Lavín, segunda vuelta. Eso es lo que cree. Yo creo que ese es el escenario más probable, salvo que la derecha haga una revolución desde las bases y lo dejen caer, que no va a ser la primera vez, pero efectivamente, y lo dejen rebotar. Pero no sé si están dadas las condiciones, porque eso terminaría por destruir al sector, digamos. ¿Por qué el electorado de izquierda debiera votar por Jadwe y no por Gabriel Boric en la próxima primaria del 18 de julio? No, para mí esa es una discusión en la cual yo no entro, porque Gabriel y yo tenemos diferencias que tienen que ver con nuestra historia, con nuestros antecedentes políticos, con decisiones coyunturales, pero no hubo un proyecto de transformación. En más, si uno mira los programas, yo creo que después de la primaria vamos a tener un súper buen programa hecho entre los dos, y por lo tanto esa decisión se la dejo a la ciudadanía sin que yo tenga que marcar ninguna diferencia con Gabriel. Él ha tratado de marcar más diferencias que yo. Si usted gana, ¿qué lugar ocuparía Gabriel Boric en su campaña, eventualmente en un gobierno? Yo creo que un lugar destacado, pero no lo he podido conversar con él, nos hemos visto bastante poco, pero eso va a depender del rol que él quiera jugar como líder de su sector. Y lo llevo a mi capítulo favorito, que son los medios. Ya, lo primero, gracias por poner el tema, porque yo creo que este es un tema que hay que discutir. Si a usted le preocupa lo que pasa con los medios, a mí me preocupa el triple, porque veo lo que pasó en el Brexit, en Inglaterra, en el Reino Unido, lo que pasó en la elección de 2016 con Donald Trump, que terminó 4 años después con esa misma gente asaltando el Capitolio. Veo lo que está pasando ahora en Nicaragua con 5 precandidatos presidenciales detenidos. Acá en Chile siempre hemos tenido una discusión sobre la concentración, o sea, la precariedad, el modelo de negocios que está muy afectado por las grandes tecnológicas, entonces hay precariedad laboral, o sea, veo amenazas por todas partes, así que comparto su preocupación, pero me dice, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es precisamente el tema de la posverdad, en que como que hemos perdido el consenso sobre lo que es la verdad, al punto, alcalde, que no nos podemos poner de acuerdo si la plaza que está ahí se llama Italia, Dignidad, Baquedano, o sea, ahí empiezan los problemas, y frente a todo eso, frente a toda esa amenaza, su respuesta es que vamos a tener que definir como por un consejo, por mayoría de voto gana, ¿qué es la objetividad? No, yo nunca he dicho eso, eso es una caricatura, es una muy mala caricatura además. Miren, ¿qué dicen todos los capitalistas? Que en una sociedad capitalista al Estado lo que le queda es regular. Y la ley de medios lo que hace en todo el mundo es regular. Llama la atención que hoy día los mismos que defienden este carácter regulatorio del Estado no quieran que el Estado los regule. ¿Por qué? Porque son los que se han beneficiado de este modelo. Sí, aquí lo que nadie tiene duda en Chile es que no hay libertad de expresión en Chile, que no hay libertad de prensa y, como lo han dicho todos los estudios acerca de los medios en Chile, la excesiva concentración de la propiedad en los medios masivos de comunicación atenta contra la libertad de expresión. De hecho, miren, el presidente de la República se da... ¿No hay libertad de expresión o no hay suficiente pluralismo? No hay pluralismo y eso, bueno, el derecho... No, pero a ver, libertad de expresión no hay. ¿Sabe por qué? Porque la libertad de expresión debe ser asegurada de manera proactiva por el Estado. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha visto a la Asociación de Detenidos de familiares de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos en Canal 13 en los últimos 30 años? Ya, pero eso no es que no tengan libertad de expresión. No, pues no tienen... No, pues no a tienen, lo mejor no se les ha dado suficiente cabida, si entiendo, pero eso no es que les impide hablar. No, es que sabe que usted se olvida de algo que es sumamente importante. Dele.
el espacio radiofónico y el espacio televisivo son bienes nacionales de uso público. Y yo ¿no? eso lo entiendo. Y efectivamente, si usted no asegura que todas las voces tengan, ¿no?, efectivamente espacio para dar sus mensajes, no hay libertad de expresión. ¿Y cómo va a asegurar eso? ¿Cómo se puede asegurar eso? Mira, en Uruguay hay un consejo ciudadano bastante notable y es bastante mejor que sea un consejo ciudadano el que regule, ¿no? Y no los dueños de las empresas, porque acá ¿sabes quién regula los contenidos de los medios? Los dueños de las mineras, los dueños de la banca, los dueños del retail, que son los mismos dueños de los grandes medios de comunicación y que excluyen, y es más, se dan el lujo de despedir a los periodistas cuando no los cubren como ellos quieren los hechos. Esto pasó hace un par de meses. Es más, se da el lujo un gran empresario que además lo declara hoy día como parte de su propia libertad, y él mismo define, ¿no?, y lo cuenta como una gracia además, que él le quitó todos los auspicios a CNN porque no le gustaba cómo estaban presentando los hechos de la revuelta. Eso no es libertad de expresión. Cuando tú echas a un periodista, que yo nunca vi a Anatel efectivamente reclamando, además hay un canal que dijo que a Anatel ni siquiera lo habían llamado y que lo habían metido con el logo en una declaración que no compartían y que ellos no estaban preocupados. Entonces, aquí lo que hay que primero que establecer es que se han criminalizado los medios comunitarios, no tienen acceso a los espacios radiofónicos y televisivos en igualdad de condiciones, y que acá los medios están absolutamente cooptados por los mismos que gobernaban en dictadura, Angélica. Ya, pero y eso es lamentable. Pero ya, está bien, sí. Yo no digo que no haya que regular los medios, lo que creo es que sí hay distintos principios que regular. Uno es la libertad de expresión, que es que yo pueda decir lo que pueda decir. Otro es el pluralismo, o sea, que las distintas visiones de la sociedad estén representadas. Y otra es la independencia frente al poder, porque, por ejemplo, yo cuando lo escuchaba en el debate, su planteamiento de que entonces cada medio tenía que definir una línea editorial, que los medios tienen líneas editoriales. Puede ser que usted no esté de acuerdo con la línea editorial. No. Se habla de transparentar la estructura de propiedad y la línea editorial. Miren, en Estados Unidos, el Washington Post dice, nosotros somos de tal partido y nosotros vamos para allá. Lo que no pueden hacer los medios... Nos dicen somos de tal partido, tenemos determinada sensibilidad. Pero no, es más, los medios hacen campaña por los candidatos. Pero espera, los medios hacen una campaña. Cosa es decir, creemos que este es el mejor candidato para esta determinada elección. Pero bueno, es que eso acá en Chile no lo dicen. Espere, porque eso tiene que ver también con las culturas periodísticas, pero lo que yo quiero decir es, si todos los medios se definieran, si cada partido tuviera un medio, que puede ser, está bien, eso no nos garantiza para nada que tengamos medios independientes. Vamos a tener medios... pero espérate, es que a ver, Angélica, ¿usted me ha escuchado que nosotros necesitamos medios independientes? He leído su programa, todo. ¿Usted en alguna parte habla que tenemos medios independientes? De hecho, yo soy partidario de que todos los partidos tengan medios de comunicación. Porque usted no le puede prohibir por ley, como está prohibido hoy día, mire, no hay libertad de expresión. Hoy día los partidos políticos, que son organizaciones que se dedican a promover ideas en la sociedad, tienen prohibido tener medios de comunicación por ley. Pero Daniel, tu partido, el PC tiene al diario El Siglo, que es un diario que circula libremente, y yo lo puedo comprar en los kioscos. Pero Max, ya no es del PC porque la ley lo impide, somos los principales avisadores, que es distinto. Pero efectivamente la ley nos ha obligado a tener que desprendernos de nuestra radio. ¿Y sabes cuál es el tema? Que éramos el único partido que teníamos medios. Ya, pero porque Daniel, yo le digo... Pues espérate, porque la UDI no los necesita, porque la UDI tiene Canal 13. Mira, Canal 13, durante los últimos 2 años, ha llevado 2 veces al día al mismo candidato a televisión, y a veces ha puesto 2 cuadros en pantalla al candidato hablando del mismo candidato que está haciendo una declaración. Ha llegado a ser tan vergonzoso, ¿no? Pero no te dicen, este es nuestro candidato. Y dicen que son plurales, y más encima se dan el lujo de mentirle a todo Chile y echan a los periodistas que cubren de acuerdo a una línea editorial que no le gusta al dueño. Eso no es libertad de expresión. Que a usted no le gusta la línea editorial de Canal 13. Lo que no entiendo es cómo preservamos, porque la idea, lo que necesitamos tener, un sustento básico de la democracia es tener medios independientes del poder económico, del poder político, de los distintos poderes.
Ah, o sea, usted es crítica del sistema medio chileno porque hoy día no Porque tenemos creo medio que tiene que independiente ser del poder independiente. económico. Lo que pasa es que me parece que usted está súper enfocado en garantizar que sea más representativo de las distintas sensibilidades políticas que hay, No, pero no más eso, independiente de las distintas Angélica, voces. Angélica, mire, yo le pediría que volviera a leerse el programa. Pero Porque sí, nosotros lo que hemos dicho es que el Estado tiene que jugar sabe, el un rol 80% de los proactivo. chilenos no Mire, entendemos bien lo un que leen, rol, entonces tiene que un explicar rol, más. no, yo lo que creo es que el Estado tiene que asegurar con un rol proactivo la existencia de medios de toda la diversidad. ¿No? Ya, Que eso Eso es no algo implica que sean distinto. Por medios del ejemplo, Estado. te voy a dar un detalle súper básico. No poniéndole todo el avisaje al Mercurio y al Canal 13. Po. No poniéndole todo el avisaje, ¿no? A la Tercera, al Mercurio, y no poniéndole nunca un avisaje, por ejemplo, al Diario del Siglo. Mira qué ya, bien. pero está bien, sí ¿No? entiendo Y eso. además, espérate, y además, la necesidad de la existencia de un consorcio de medios estatales. Porque ¿sabes lo que no puede pasar? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que el Estado no puede controlar todos los medios. Pero también estoy en desacuerdo con que el Estado no tenga ningún medio. Porque Eso no es ¿sabes a qué te puede exponer? ¿Sabes a qué te puede exponer? A lo que le pasó a la presidenta Bachelet. Po. Tenía que hablarle a sus electores a través de los medios de la oposición y se dedicaron a destruirla. Y mira cómo la destruyeron y ¿sabes qué? ya, Al final todos los condenados del caso Cabal son de la UDI. pero es que lo que Mira qué deberíamos, ya, no sorpresa. voy a discutir más con usted, pero ya, ya. Me gusta poder discutir con un candidato presidencial de este modo sobre los medios. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que hay que garantizar el pluralismo, no es lo mismo que garantizar la independencia de los medios. No es que debería ser, Pero si yo no he deberían hablado, ser independientes, pero tiene si que aquí, haber medios Angélica, independientes. Y ese es Angélica, yo le vuelvo a decir, la única que ha hablado aquí de garantizar la independencia de los medios es usted, ni mi programa ni yo. ya, pero Daniel, ¿y dígame una qué es cosa. lo que harías tú, Daniel, con el tema de televisión nacional, por ejemplo? Bueno, Televisión Nacional para nosotros tiene que jugar un rol mucho más proactivo, tiene que asegurar internet en todas las zonas que están aisladas en nuestro país porque la ley lo permite, tiene que asegurar espacio televisivo y radiofónico para todas las voces de la sociedad, no tiene que efectivamente además incorporar, y que esto tiene que ver con el Consejo Ciudadano en su directorio, algún par de representantes escogidos por la ciudadanía. Si además no puede ser que el directorio de TVN sea solo electo por los grandes empresarios, por el Congreso y por el presidente de la República, o sea, ¿me entendí? No, no da. O sea, yo no entiendo cómo a este país no le preocupa que los medios, que los dueños de la grande empresa, porque esto sí lo dice, giro único para los medios de comunicación. No puede ser que los dueños de la banca sean dueños de los medios de comunicación. No puede ser, en muchos países desarrollados está prohibido, que los dueños de la Cámara Chilena de la Construcción sean dueños de la mitad de las radios. No puede ser que 3 familias sean dueños del 80% de las radios de Chile y que 2 cadenas de diario sean dueños de todos los radios y que más encima, además le doy un dato, métase y ponga el nombre que usted quiera de un diario internacional y trate de registrarlo en Chile. ¿Sabe con qué se va a encontrar, Angélica? Con que el nombre de todos los diarios famosos en el mundo los tiene registrado el Mercurio y nadie los puede ocupar porque son propiedad del Mercurio. Oiga, Eso es Daniel, una conducta ¿de dónde absolutamente dice usted monopólica, ¿o que el no? directorio del TVN lo nombran los empresarios? Pero ¿Cómo que claro lo que sí, po. no? Si los empresarios también son los que financian la política en este país, los que definen quiénes son diputados y senadores. Bueno, pero Hasta lo hace re escoge el poquito. Congreso, el presidente de la República. Ya, pero es que no es lo Bueno, mismo. déjeme decirle, Entonces, que todo el Congreso está pagado por los empresarios. déjeme contarle un detalle. El Ya, presidente de pero la República es uno Daniel, de los grandes entiéndelo a empresarios de lo este que quiere país, llegar, se pero robó no un es lo banco en el mismo. año 86 y hoy día es presidente de la República. ¿Cómo? El presidente de la República es uno de los grandes empresarios de este país, se robó un Bien, banco en el 86 pero no es completo, éxito ¿no? decir que el directorio lo nombra a los empresarios, porque se entiende como que si los empresarios cogieran... Mire, yo le hago un desafío. Hagamos una encuesta y preguntémosle a todos los chilenos si creen que, de hecho, la nota que le Usted han no puesto cree a en los las canales encuestas. son brutales, son brutales. Usted no No, cree no, en las encuestas. yo creo en la encuesta. Perdón, disculpe, es que yo conozco de encuesta por mi de formación profesional y lo que me diferencia de otros es que yo sé leer la ficha técnica. Entonces, cuando yo leo una ficha técnica y conozco y doy cuenta de una metodología
que no da sustento a ninguno de los resultados porque no es representativa, sencillamente lo digo. O sea, si usted cree que una encuesta como la CADEM, que hasta hace poco se paraba en 2 estaciones de metro y le preguntaba a los que pasaban por ahí hasta completar la muestra, ¿es representativa? No, si la CADEM se viene equivocando en 20 puntos hace 3 elecciones y nadie la saca ahí. Mire, la encuesta del CEP, que era, yo me acuerdo todavía cuando la nombraban la madre de todas las encuestas, ¿se acuerdan de ese tiempo, no? 2 semanas antes del estallido decía que el 80% no quería cambiar el modelo. Y la última encuesta CEP se equivocó en todo, porque la encuesta CEP es la encuesta de los grandes empresarios de Chile, que nunca preguntó por la imagen de las farmacias coludidas, que nunca preguntó por la colusión de los pollos, que nunca preguntó por, o sea, por favor. Oiga, ¿no? Daniel, y cuando dice, porque TVN, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Tiene que ser un medio de gobierno o tiene que ser un medio de Estado? Yo creo que un poco de ambos. ¿Sabe por qué? Porque hoy día nosotros no tenemos ningún medio que le asegure al gobierno la posibilidad de expresar lo que quiere. Salvo cuando es de derecha, porque tiene a todos los medios pauteados y se dan el lujo de llamar a los medios, pedirles que cambien la línea editorial y que echen a los periodistas. Pero efectivamente cuando el gobierno, mire, cuando estaba la presidenta Bachelet en los medios, la presidenta Bachelet no tenía ningún medio por donde comunicar lo que quería. Pero es que Y durante los 4 años... No era un medio del gobierno, sino que los medios sean independientes y cubran legítimamente lo que dice el gobierno. Bueno, o sea, usted quiere controlar los medios, no, yo no. Si yo lo que quiero es que efectivamente hay una política proactiva. Pero Daniel... Yo creo que efectivamente el gobierno tiene derecho a tener un medio. Bueno, por también, algo, este gobierno vendió la nación antes de irse, el último día antes de irse en el periodo pasado, porque precisamente sabe que si tú, que el conjunto de los medios lo subordina a la estructura de propiedad que proviene del mercado, mataste la libertad de expresión. Y eso lo dicen todos los estudios reales, no lo digo yo. Sí, la verdad que a mí me ha sorprendido, pero me ha ayudado mucho las reacciones a nuestro programa porque ha desnudado varios. A todos los que se han beneficiado de este modelo, que nos salieron a criticar, los desnudó porque efectivamente quedaron al descubierto. Daniel, pero también es cierto que aún con este supuesto control de la derecha y de los empresarios de los medios, por ejemplo, Michelle Bachelet pudo terminar su primer gobierno con niveles de popularidad sobre un 80%. Sí, claro, porque en el primer gobierno no tenía un programa de transformaciones que fueran en contra del modelo. Y resulta que cuando lo tuvo terminó peor. La hicieron pebre. Y te vuelvo a decir, la hicieron pebre por un caso construido desde los medios, desde los empresarios, que después terminó siendo una trampa, y en donde efectivamente todos los condenados son del partido de la oposición. Mira la lista de los condenados por el caso Cabal, son todos de la UDI. ¿Y quién se enteró que todos los condenados por el caso Cabal son de la UDI y que el hijo de la presidenta, al cual se preocuparon medios, humoristas y todo, de hacer pebre, salió sobreseído de todos los cargos? Y no porque maneje la justicia. ¿Pero quién se enteró? Nadie. ¿Por qué? Porque a los medios no les interesó, a los dueños de los medios, a los grandes empresarios, dueños de los medios de comunicación, no les interesó jamás que la ciudadanía de Chile supiera la verdad, porque no les interesa la verdad. Las investigaciones de corrupción la hicieron los medios. ¿Y usted cree que han sido efectivamente honestos, transparentes y objetivos? Como debieran ser, pero los medios pusieron esos temas. No, pero los medios no investigan todo con el mismo celo, Angélica. Puede ser, pero lo que usted está diciendo... Da para otra charla, pero efectivamente... Por los medios tradicionales, no por los medios alternativos, también por algunos cuando medios les conviene, pero... cuando les conviene. Cuando les conviene, pero solo cuando les conviene. Responde cuando le conviene. Y dígame una cosa, por ejemplo, la Farideh Serán fue directora de TVN, fue miembro del directorio. ¿Lo pusieron los empresarios también? No, pues que ahí gobernaba otra línea de gobierno. Si el problema, si sabe cuál es el problema, no. Si el problema, Angélica, el problema es cuando en un país todos los poderes los controla el mismo sector. Los medios, el gobierno, las empresas, todo lo que pasa en este país lo controla el mismo sector. Y eso, al menos que yo sepa, no hay nadie que lo discuta. Y eso es un problema porque aquí la derecha en este país no tiene contrapeso. O sea, de hecho, es más, yo vuelvo a decirlo, a alguien no le sorprende
que los partidos políticos, que son organizaciones que están destinadas a promover ideas, tengan prohibido por ley tener medios de comunicación, a mí me parece que eso no es libertad de expresión. Daniel, y una pregunta más. ¿Cómo se explica usted, si todos los medios están controlados, cómo se explica usted que el presidente Piñera tenga, ¿cuánto tiene de aprobación? O sea, su popularidad esté por el suelo. No, y está inflada. El presidente Piñera hoy día está en el margen de error. Pero igual, si usted considera que está inflado, igual les alcanzó para inflar poco, digamos. O sea, pero escúcheme, imagínense que, espérese, escúcheme, imagínense que el presidente Piñera le pidió la renuncia a la presidenta Bachelet cuando bajó el 20. Está bien, pero ¿cómo usted dice? Todos los medios controlan a la opinión pública. Bueno, ¿cómo se explica que el presidente Piñera tenga... Bueno, sí, de hecho, el presidente Piñera tiene en la encuesta CADEM casi un 20% de aprobación. Yo creo que eso no lo cree. Mira, hasta su sector lo quería sacar el 15 de noviembre. ¿Y cómo se explica también que la derecha haya perdido peleas culturales emblemáticas en el último tiempo? A ver, controla todos los medios de comunicación. ¿Sabes por qué? Porque la gente le dejó de creer a los medios. Es más, yo estoy tan contento de que muchos de los medios me ataquen todos los días y me traten de hacer pebre, porque eso me va a convertir en el candidato de la gente que no le cree a los medios, que es una tremenda mayoría de Chile. ¿Y no consideras grave que la gente no le crea a los medios, que hay un problema de credibilidad? Lo considero tan grave que por eso estoy planteando en mi programa la necesidad de una ley de medios como existe en Uruguay, como existe en España, como existe en otros países, ¿no? Y nadie se sorprende porque el Estado quiera tener un rol regulador de algo tan importante como la comunicación y el derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de prensa, que además uno no puede decir que estos tres ítems fundamentales del derecho a la información pueden evaluarse por separado. Si no hay pluralismo, no hay libertad de expresión. Porque la libertad de expresión y el pluralismo son dos caras de la misma moneda que el derecho a la información. Oiga, Daniel, y precisamente usted mencionó un tema que dice que los medios lo atacan y todo. Bueno, otra dimensión del tema de lo que está ocurriendo con los medios son las funas, las cancelaciones. Usted mismo ha sido víctima de eso, pero también, por ejemplo, no este domingo, el domingo pasado usted fue a Estado Nacional y después de que fue a Estado Nacional, sus partidarios fueron muy críticos con los periodistas, especialmente con Matías del Río. Incluso la diputada Carmen Hertz hizo unas declaraciones muy duras, muy ofensivas contra Matías del Río. Entonces, ¿qué le pasa? Primero, ¿cómo se sintió usted en ese programa ese día? Me sentí muy hostilizado y se lo dije a Matías, lo llamé, para comentarle que me había parecido de muy mal gusto que me preguntaran por el auto que yo ando, por las propiedades que tengo. ¿Sabe qué? Al día siguiente llegaron periodistas del Diario Financiero a interrogar a los hijos que viven con nosotros en la casa, cuando nosotros no estábamos, para hacerle preguntas que yo creo que están en el ámbito de la vida privada. Entonces, si alguien no entiende que efectivamente hay que tener respeto por el interlocutor, porque ahí yo no me enfrenté a un periodista, déjeme decirlo, yo ahí me enfrenté a alguien que intentaba hacerme daño. Yo por lo menos así lo leí y se lo dije, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Matías, porque ¿sabe cuál es el tema? Que efectivamente yo no he visto, por ejemplo, al mismo Matías nunca preguntarle a nadie dónde vive, qué tamaño tiene su casa, cuántas propiedades tiene, porque además, con mentira, o sea, esto de que, porque, mira, se olvidaron de que el patrimonio neto, usted tiene que tomar en cuenta el valor de las propiedades menos los pasivos. Entonces, esos que publicaron que mi patrimonio era de $700,000, se le olvidó que todos son del banco, porque están en crédito a 25 años. Y además con mentiras, como por ejemplo decir, escúchame, como por ejemplo decir que todos tienen acceso al crédito hipotecario porque están tan baratos. ¿Sabe cuál es el porcentaje de chilenos que tienen acceso al crédito hipotecario en nuestro país? El 8%. Pero déjeme decirle una cosa. Yo entiendo, usted es bien reservado con su vida privada, me he dado cuenta, pero usted entiende también que desde el momento en que es precandidato presidencial, el tamaño de su vida privada se empieza a achicar y que estas son... Sí, claro, pero... No es hostilizarlo, sí, querer saber por sus bienes. Mire, a mí cuando le hagan, Angélica, a mí cuando le hagan a todos los candidatos las mismas preguntas y estando juntos, para que efectivamente se dé igualdad de trato a todos los candidatos, a mí me va a parecer formidable. Pero mire lo que pasó en el debate de CNN, ¿no? El día anterior a nosotros hubo 3 exministros de este gobierno que está acusado internacionalmente de violación a los derechos humanos y el canal no les preguntó por la violación a los derechos humanos a ellos. Y a mí me ponen la pregunta de Venezuela. ¿A usted le parece que eso es
pluralismo y objetividad, a mí me pareció una vergüenza, una verdadera vergüenza. Y ahí usted nota cuando un canal tiene una intencionalidad que es profundamente política. Porque al día anterior habían responsables políticos de violación a los derechos humanos. ¿No? Pero tú crees, Daniel, que Daniel Matamala estuvo en una predisposición a perjudicarte. Mira, y a... Yo lo que te digo es que yo no sé si ellos se dan cuenta, y a beneficiar a pero los para el candidatos de la derecha. Pero escúchame, para el público resulta evidente. Mira, aquí yo en la masonería aprendí una cosa. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú soy masón? Yo aprendí que uno no contesta sí, uno contesta, mis hermanos me reconocen como tal. Y cuando a mí me preguntan si soy comunista, yo no respondo sí. Yo digo, mis compañeros me reconocen como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que da lo mismo lo que uno diga de uno. Lo que importa es efectivamente lo que la gente percibe, porque uno es lo que hace, no lo que dice. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es cómo lee la gente, los televidentes, los radioescuchas, esta forma de hacer periodismo. Y si tú haces un estudio cualitativo o cuantitativo, te vas a dar cuenta que los medios de hoy día la gente no les cree porque notan que hay un sesgo profundamente político y que hay una discriminación profundamente política cada vez que se hace periodismo. Porque si no, uno le preguntaría cosas similares a todos los candidatos. Pero es que no todos los candidatos, hay que hacerle preguntas similares. Si no es un cuestionario... No, hay que incomodar a algunos, nomás a los otros no. No, porque lo que le digo es, por ejemplo, a Mario Desbordes le preguntaban si andaba con armas. O sea, lo que quiero decir es, cada uno hay que preguntarle por distintos lados. Sería ridículo que le hicieran la entrevista a todos los candidatos. No, pero mira, la verdad es que cuando tú seleccionas los temas para dañar a alguien y no dañas a los otros de la misma manera, tú misma, mira, sí, la verdad es que lo que yo pienso, Angélica, lo que usted piense, lo que Max piense en este tema, da lo mismo. Cuando la ciudadanía percibe que los medios... Si usted quiere ser presidente. Espérese, no, es que yo te vuelvo a decir, aquí lo que pasó en ese día con Matías, lo que pasó con los canales, es que la gente percibe que hay un trato distinto y discriminatorio dependiendo de quién esté en la prensa. Y eso le pasa a todo el mundo. Sus partidarios también son bien enfáticos, por decir lo mismo. De hecho, yo escuchaba a Gabriel Boric el domingo, que varias veces ha llamado a sus seguidores a tener cuidado con las respuestas en las redes sociales, a tomárselo deportivamente. Más, yo lo hice en el mismo foro. ¿Ah? ¿Qué? Yo hice el mismo llamado en el mismo foro. No lo hizo Gabriel, lo hice yo también. Lo hicimos los dos juntos. ¿No? Efectivamente, pareció, por ejemplo, porque a mí me parece... A ver, yo nunca... Mire, usted puede revisar todos mis tweets y todas mis declaraciones, y yo si hay algo que le puedo decir es que nunca le he faltado el respeto a nadie, y cuando se lo he faltado, directa o indirectamente, me he demorado menos de un día en pedir disculpas. Cuando he ocupado categorías clínicas para hacer una crítica política, le he pedido disculpas al día siguiente, y cualquier cosa. Pero efectivamente yo no me gusta esto. Pero no es el debate al que estamos acostumbrados, y lamentablemente los medios no contribuyen. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Tú sabes a quién me pusieron en el debate de TVN para preguntarme sobre la Araucanía? Alguien que está ligado al APRA. Habrá que preguntarle a CNN y a Chilevisión si ellos creen que eso efectivamente ellos valían la tesis de ellos. Que andan armados y son los que andan haciendo atentados y persiguiendo buscar la justicia por su cuenta. Mira, ¿y usted hizo esa denuncia públicamente? No, es que sabe qué para qué. Si mire, la verdad es que nosotros ya nos aburrimos desde nuestro espacio en discutir por los medios porque los medios no aprenden. Porque efectivamente aquí hay poderes mucho mayores que controlan a los medios y que, si lo vimos hace poco, ¿se acuerdan de Stingo? Primera mayoría en la Convención Constitucional, lo echaron de un canal porque él veía lo que estaba pasando en la calle y lo contaba a su manera. A Alejandra del Valle, a Jürgensen. Son puros periodistas que salieron del espacio que ocupaban porque efectivamente no les gustaba a los dueños de los canales. Y uno de los más millonarios de Chile le quita efectivamente a un canal todos los contratos que tiene de publicidad porque no les gusta cómo... A mí me parece que eso va directamente en la dirección contraria al Chile que queremos construir, que tiene que tener respeto, que tiene que tener respeto por la diversidad, que tiene que fomentar el pluralismo y que el Estado tiene que jugar un rol proactivo en ello. Mira, la derecha, el grupo político que más medios ha cerrado en la historia de Chile, en dictadura. Y el segundo conglomerado político que más medios dejó morir, porque no los cerró,
fue la Concertación. Rocinante, la época, o sea, miremos todo, ¿por qué? Porque el Estado nunca tuvo una política proactiva de efectivamente promover la existencia de pluralidad informativa para asegurar el derecho a la información. Y dejó que el mercado, que ya vemos cómo segmenta el mercado la realidad, fuera el que definiera qué veían los chilenos, qué escuchaban y qué leían. Eso a mí me parece que no es libertad de prensa. Ya, pero le preguntaba yo en relación, por ejemplo, al tuit de Carmen Hertz. ¿Usted está de acuerdo con ese tuit? No lo vi, la verdad es que no. Si usted me lo pone, le digo si estoy de acuerdo o no. Pero no lo conozco. Creo que lo borró. Pero decía que era un periodista deleznable, Matías del Río. ¿Está de acuerdo con eso? Es que eso es una crítica que yo creo que tiene que ver con lo que la gente ve hoy. Mire, no le voy a confidenciar la conversación que yo tuve con Matías, pero yo creo que él, de una u otra manera, reflexionó y también debe haber comprendido que no fue todo lo correcto la entrevista que me... A mí la verdad es que yo no he visto nunca que le pregunten porque mira, esto de que el auto en el cual yo me muevo, o sea, parece que en este país hay un segmento de población que cree que la buena vida es para los ricos nomás. Entonces, que no ve, porque además se dicen meritocráticos. Se dicen, mire, la derecha, escúcheme, la derecha, no, si a mí no me molesta. El tema es que no se lo dicen a todos. Pero yo le voy a contar una cosa. En este país, cualquier profesional, un candidato de derecha anda en un auto como el suyo, bueno, no llama la atención, pero a mí me parece legítimo que le pregunten. Usted tiene una buena respuesta también. A ver, pero ¿por qué le parece legítimo? Porque un candidato comunista, o sea, no sé si o sea, ¿usted cree que un comunista debería andar en carreta? Pero lo que importa es, yo creo que no hay preguntas. ¿Usted cree que yo al sur me debería ir caminando, no en avión? Porque soy comunista. Que se tiene que ir en lo que quiera. Gracias. Entonces la pregunta, Angélica, deja de ser necesaria. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué no? Hay preguntas a lo mejor malas, pero las respuestas son lo que importan. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Usted me deja de responderle? Mire, la derecha dice habitualmente que es meritocrática. ¿Usted cree que una persona que ha estudiado 3 carreras y que antes de ser alcalde tenía una vida profesional tremendamente exitosa, no tiene derecho a tener un buen vehículo o una buena casa? Ok, está bien. Pero parece que como uno es comunista, no debiera tener derecho. O sea, para ser consistente, nosotros no deberíamos ocupar celulares, según algunos, sino que deberíamos ocupar señales de humo y palomas mensajeras. Porque efectivamente esa caricatura, y yo aquí pido responsabilidad, ¿saben por qué? Porque son los medios los que contribuyen efectivamente a tener la sociedad que tenemos, clasista. Una sociedad clasista, profundamente clasista, por convicciones como esa, que uno no las lee porque están en el subtexto. Cualquier periodista sabe lo que es el texto y el subtexto. Entonces, en el subtexto de esta pregunta, usted quiere decir que, mira, un comunista, para ser consistente, de ir a andar a pata pelada, de ir a andar a esas son sus palabras, no las mías. Yo pero la pregunta, pues yo estoy llevándola al teatro del absurdo. Yo estoy llevándola al teatro del absurdo. De que hay preguntas que no se pueden hacer, Daniel, ¿sí? No importa, si a lo mejor... Yo no he dicho eso. Esta pregunta, usted no, pero yo no estoy Angélica, yo no he dicho eso. Lo que le estoy diciendo es, me preocupa que haya... Yo le pediría que usted no pusiera palabras en mi boca. Primero, le pediría que no pusiera palabras en mi boca. ¿Usted puso en la mía? No, es que yo no he dicho en ningún caso que hayan preguntas que no deban hacerse. Yo digo que Daniel, si las preguntas muestran interés en un tema, entonces que sea para todos. Y si le van a preguntar por los derechos humanos a alguien, que se lo pregunten a todos, porque ¿sabe qué? En este país, los únicos que han violado los derechos humanos de manera sistemática, en 24 masacres de trabajadores y trabajadoras, y en varias dictaduras, es a los que tenían el primer panel y no el segundo. El Partido Comunista nunca ha participado en una dictadura, el Partido Comunista chileno nunca ha dado un golpe de Estado, el Partido Comunista de Chile nunca ha participado en una masacre de trabajadora, el Partido Comunista de Chile nunca se ha prestado y se ha puesto a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Entonces me parece una caricatura intencionada preguntarle a ese partido por lo que los otros sí han hecho y a los otros ni siquiera preguntárselo. Eso efectivamente es un sesgo. Daniel,
Estamos a 5 días del inicio de un proceso constituyente. ¿Tú eres de los que cree que este proceso constituyente de alguna manera debiera traspasar los límites de lo que fue fijado por la reforma constitucional que le dio origen a este proceso constituyente, o más bien de los que cree que este proceso debiera atenerse y regirse por esas reglas? Yo voy a respondértelo yendo un poco más arriba, Max, en lo abstracto, en la abstracción de la respuesta. Este no es un proceso constituyente. Porque no es un proceso constituyente. No, pues no es un proceso constituyente, porque un proceso constituyente se asume como poder originario. Y la Convención Constitucional no es poder originario. Tiene límites que no puede traspasar. Y por lo tanto, no es una asamblea constituyente. Aquellos que nos mintieron diciendo que la Convención Constitucional es lo mismo que una asamblea constituyente, tendrán que darle explicaciones a Chile. Si tú me preguntas a mí, me parece absolutamente inadecuado que un poder supuestamente constituyente no pueda discutir la validez de los tratados internacionales que Chile ha firmado. Porque si Chile quisiera proponer un Estado desarrollista, no lo puede hacer porque esos tratados lo limitan, ¿no? Me parece absolutamente inconducente, por ejemplo, ¿no?, que tuviera el quórum de los 2/3, porque el mismo quórum con que estuvimos durante 30 años sin poder cambiar las cosas, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo por poder constituyente es un poder que no tiene reglas puestas desde afuera, porque es poder originario. Entonces, lo que tenemos acá es un proceso en donde el Congreso se asume como poder constituyente y poder originario, y le da un poder delegado a una convención constitucional que tiene límites. Si tú me preguntas a mí, yo hubiese preferido que fuera una asamblea constituyente, y efectivamente, si existe bloqueo en esta discusión que puede darse, he tomado nota y me han informado de que la cosa no es tan simple allá adentro, ¿no? De que efectivamente hay varias decisiones de gente que participó junta y que postuló junta y que hoy día ya tienen relaciones quebradas, porque esto es una tarea muy relevante. Entonces, cuando tú tienes una tarea de tal magnitud, ponerle límites, tratar de acotarla, tratar de ponerle un molde a la fuerza, me parece que pone en riesgo un proceso que es tremendamente relevante, pero soy un convencido que hay que cumplir las reglas, ¿no? Hay que cumplirla, o sea, efectivamente, ahora, en este caso no hay más alternativa que cumplir las reglas. No, pero espérate, es que también las reglas se pueden modificar de manera institucional. Ya, pero tendría, o sea, si se modifican de manera institucional... Te lo comento así, si yo veo, si yo salgo electo presidente, y el 11 de marzo asumo la presidencia de la República y veo que el resultado de la convención está en riesgo, porque las normas y las fronteras que tiene la ponen en riesgo, yo mandaría un proyecto de ley al Congreso nuevo, efectivamente para amoldar el acuerdo del 15 a lo que la constituyente necesita para poder llegar a puerto. Porque lo único que tengo como compromiso es que efectivamente nosotros desde el gobierno podemos generar las condiciones para que este proceso llegue a puerto y llegue a buen puerto. Pero si un sector de la constituyente o de esta convención constitucional decide por sí y ante sí eventualmente transgredir, no respetar eventualmente las reglas, ¿tú estarías en desacuerdo entonces? No vamos a estar en eso. Ok. Oiga, Daniel, no puedo dejar de preguntarle por otro tema que es delicado, pero que yo creo que es importante, que es que en el último tiempo se ha levantado una preocupación por su visión de la comunidad judía. El anuario me parece que ha sido más la excusa para poner el tema que el tema en sí mismo. Pero entendiendo que pese a lo mucho que los divide el conflicto en Medio Oriente, aquí en general la comunidad judía con la comunidad palestina se han tratado con respeto, y ustedes dos son parte, Max es de la comunidad judía, usted es de la comunidad palestina, y yo sé que antes ha contestado este tema, pero yo solo estoy preguntando en calidad de que ahora es un precandidato presidencial. Me gustaría saber... Angélica. Espere, déjeme hacerle la pregunta. ¿Qué le diría usted a la comunidad judía hoy día, ya como precandidato presidencial? Mire, que yo voy a proponer que se apruebe una ley contra la incitación al odio para proteger a todas las comunidades. La misma ley que la derecha rechazó en las últimas 2 veces que se ha presentado, yo voy a hacer que se apruebe en el Congreso, porque tengo absoluto respeto por la comunidad judía y nunca he tenido un problema por la comunidad judía. Distinto es, discúlpeme, Angélica,
los que son sionistas y los que interesadamente quieren confundir la crítica a las políticas de exterminio israelí en los territorios ocupados con antisemitismo. Nunca he sido antisemita. Además, le voy a contar un detalle. Yo no escribí el anuario y me tiene feliz que lo hayan sacado. ¿Sabe por qué? Porque si tuvieron que ir 40 años atrás para tratar de encontrar algo es porque no tienen nada que sacarme. Porque eso lo escribió Duelín Arizmendi, que era el inspector de patio del Liceo Alemán cuando yo estudiaba en el Liceo Alemán, ¿no? Y efectivamente yo no tuve ninguna participación, y él debe tener la misma ignorancia de muchos que creen que la crítica al Estado de Israel equivale a ser antisemita. Yo soy semita, ¿no? Entonces, a la comunidad judía le puedo asegurar que nos vamos a tratar con todo el respeto, porque yo además soy partidario de un Estado laico. Usted puede preguntar acá en la comuna y le van a contar que absolutamente a todas las religiones las trato con igualdad y que le abro los espacios que puedo y que además voy a ser un ferviente promotor de la ley contra la incitación al odio, que la derecha nunca ha querido aprobar en este país porque le tienen temor y que por lo tanto pueden estar profundamente tranquilos. Ahora, para los que no lo saben, dentro del Estado de Israel existe crítica de los mismos judíos al Estado de Israel. Fuera del Estado de Israel existen críticas muy similares a las mías al Estado de Israel. Por lo tanto, además, yo pediría que estas caricaturas burdas, porque a mí la verdad es que me provocan risa, porque hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo, ¿no? Yo nunca había visto más temor por un candidato que lleve efectivamente a la Cámara de Diputados y a la derecha, ¿no? A aprobar algo que no tiene ningún sentido y que efectivamente da vergüenza de aquellos que lo firman. Esto es que yo no supe mucho, se aprobó una moción, para que la gente que está escuchando tenga una moción No, que tiene que nombre, le piden al digamos. candidato Jadwe que abandone su antisemitismo, por favor. La verdad es que los que me conocen... Es más, yo le voy a contar una historia. En el parque en el sitio de memoria de la reina, que se llama Villa Grimaldi, hace varios años atrás, ¿no? Se hizo un homenaje a las víctimas judías del golpe de Estado en Chile. Bueno, yo estaba ahí. Yo participé de ese homenaje. ¿Y sabe qué? Ninguno de los que hoy día dicen ser representantes de la comunidad judía estaba ahí, porque son todos de extrema derecha. Saliasnik, digamos, no estuvo en el homenaje a las víctimas judías del golpe de Estado, porque Saliasnik es defensor de las violaciones a los derechos humanos, tanto en Israel como acá en Chile. Entonces, yo la verdad es que creo que no tengo que darle explicaciones a nadie. A lo largo de toda mi vida nunca han visto, pueden revisar todas mis columnas, incluso dentro de la comunidad palestina, saben que fui desde muy joven promotor de la necesidad de diferenciar, ¿no? A los judíos de los sionistas y sobre todo de trabajar en conjunto con los judíos de izquierda y con los judíos más ortodoxos, que son contrarios al establecimiento del Estado de Israel antes de la llegada del Mesías, porque efectivamente tienen una visión bastante más objetiva de lo que es el tema del Medio Oriente. Yo soy chileno de origen palestino, ¿no? Y efectivamente Max nunca va a escuchar de mí una alusión a las personas de religión judía, a las cuales le tengo tremendo respeto. Otras incidencias se las podría contar. Yo sobre este tema, o sea, entiendo que efectivamente no es el contexto para una discusión de fondo sobre el conflicto en el Medio Oriente, pero sí quiero decir que yo soy un convencido y nunca voy a perder la esperanza de que sea posible generar las condiciones para retomar el proceso de paz en el Medio Oriente. Sé que hoy día estamos muy lejos de eso, que se ve muy difícil, pero tengo la convicción de que el proceso de paz es un camino necesario, imprescindible, que tarde o temprano debe llevar a la existencia y a la coexistencia de dos estados con límites y fronteras respetadas y garantizadas. Yo ahí te voy a hacer un comentario, Max, que te va a sorprender. ¿Sabes qué? Yo hace 20 años que dejé de ser partidario de la tesis de los dos estados. Incluso estando en los territorios ocupados, yo propuse hacer un plebiscito en los territorios ocupados para anexarnos a Israel. Porque a mí me da lo mismo el nombre. Pero yo creo que la única posibilidad de paz es asumir el desafío más radical de todos. Matarnos por pensar distinto no es radical porque lo venimos haciendo hace como 9000 años. El desafío más radical de todos es aprender y asumir el desafío de mirarnos como iguales. Y eso se hace en un Estado plurinacional, intercultural, plurilingüe, como lo que estamos proponiendo nosotros para Chile con nuestros pueblos originarios, y que yo creo que es la única solución. Yo creo que hoy día el actuar de Israel en los últimos 23 años de negociaciones
impide la tesis de los dos estados, la dificulta con los asentamientos ilegales, y esto no, los asentamientos no son ilegales porque lo diga Daniel Jadue, lo dice el derecho internacional, ¿no? La violación a los derechos humanos no las dice Daniel Jadue, lo dice el derecho internacional. Pero yo creo que ese camino, creo que se agotó un poco, y que efectivamente hoy día tenemos que ser capaces de superar el actual estado de cosas, atreviéndonos a generar las condiciones para una convivencia plena, como lo hicimos hasta antes de 1922, judíos, cristianos y musulmanes y ateos, ¿no? Ateos, yo no soporto ningún fundamentalismo, no los comparto, digamos, porque yo creo que ese es el único camino a la paz. Y yo estoy también esperanzado en que tarde o temprano esto va a llegar. Bueno, estamos ya en la hora, estamos pasados de la hora, porque de hecho, hasta donde yo sabía, Daniel se tenía que ir como hace media hora, pero parece que se entretuvo. Quiere decir de que por lo menos lo ha pasado bien. Sí, no, lo he pasado formidable. Además, a mí me gusta, mira, hacia mí hay algo que me gusta, es que la conversación y el debate con altura de miras nos permite avisorar un futuro de paz. Yo estoy el resto, para mí, para que sigamos discutiendo en los medios de comunicación, cuando quiera. Cuando usted quiera. Así que bueno, pero se nos acaba el tiempo, así que tenemos que dejarlo acá. Muchas gracias, Daniel. Y Max, ¿con qué sigue esto? ¿Con qué sigue este ciclo? Pero yo finalmente también para cerrar quiero agradecerte a ti, Angélica, por haberme acompañado, a toda la gente que ha estado detrás. Hemos tenido una cantidad de público durante toda esta hora y media impresionante, y obviamente quiero agradecerle a Daniel el haber tenido la buena disposición de inaugurar con nosotros este ciclo de conversación con nosotros y los candidatos presidenciales. Seguimos la próxima semana con el candidato de Evópoli, Ignacio Briones. Bueno. Muchas gracias a ambos. Yo también le envío un abrazo, Max. Muchas gracias a ti y a Angélica, a ambos y a todos y todas quienes nos están mirando, y espero poder tener una nueva oportunidad de seguir debatiendo. Mucha suerte. Cerramos y un abrazo.